Capítulo 1. La prueba del orgullo. Era un domingo por la mañana y las cosas empezaban a aquietarse en el centro de oración del ministerio de James Robinson. Los voluntarios de teléfonos estaban terminando su turno de las 5 de la mañana y se dirigían a la iglesia. Las únicas dos personas que quedaban para atender los teléfonos éramos Terry Redman, un buen amigo y quien además resulta ser el yerno de James Robinson, y yo. Fue una interesante serie de eventos la que me guió al centro de oración ese día. Aunque todavía estaba a principios de mi década de los 20, ya llevaba varios años de estar involucrado en el ministerio de manera pública. Las cosas pasaron con mucha rapidez después de haber rendido mi vida a Jesucristo a los 19 años. Solamente 10 meses después de haber sido salvo, conocí a James Robinson y él me pidió que empezara a viajar con él, hablando a los jóvenes en las asambleas de los estudiantes del bachillerato. Así que no tenía siquiera un año de haber sido cristiano y ya había empezado a viajar y a predicar el evangelio. Algo muy estimulante para alguien tan joven y aún más joven en el Señor. Aunque empecé hablando en escuelas públicas, no pasó mucho tiempo antes de que estuviera predicando en cruzadas. Con el tiempo, James fue muy amable en darme un título, evangelista asociado. ¡Wow! Tenía solamente 20 años de edad, pero debido a mi asociación con James, ya estaba involucrado en televisión, predicando a grandes públicos y hasta tenía un título para probar que yo era un auténtico evangelista. Me parecía que el favor de Dios estaba en todo lo que yo tocaba. Qué gran destino me esperaba. ¿Qué podría detenerme ahora? Al ver en retrospectiva, está claro que un enemigo llamado orgullo empezó a aparecer en mi vida. Lentamente, sigilosamente, los pensamientos de orgullo empezaron a instalarse en mi mente. Pensamientos que no podían coexistir con una reverencia apropiada para un Dios santo. Para cuando tenía 25 años me había acostumbrado demasiado a escuchar a la gente decirme cuán dotado era yo. Empecé a prestarles atención a esas palabras. Peor aún, empezaba a esperarlas. La gente me decía, eres tan talentoso, puedes hacer cualquier cosa. Y con toda la sabiduría de mis 25 años empecé a creerles. Empecé a pensar, vaya, soy alguien tan exitoso. Muy dentro de mí sabía que era orgulloso, pero no sabía qué hacer acerca de eso. Mientras más crecía el orgullo, más parecía estorbarme en mi camino. De manera que empecé a orar por eso, pidiéndole ayuda a Dios. Dije, Dios, sé que tengo orgullo, sé que mi inseguridad me hace vulnerable a ello. Necesito ser libre de esto, pero no sé qué hacer. Un día, mientras hacía esta oración, le pregunté al Señor, ¿qué puedo hacer acerca de esto? ¿Hay algo que yo pueda hacer para tratar con el orgullo en mi vida? Su respuesta no me emocionó precisamente. Sentí que él me decía, bueno, aquí va una idea. Puedes salirte del ministerio y buscar un trabajo regular. Supongo que mi respuesta tampoco lo emocionó a él exactamente. Yo le dije, sí, esa es una idea, Señor. Es una mala idea, pero es una idea. Hablando en serio, mi lado religioso no podía imaginarse que fuera la voluntad de Dios para mí que yo dejara el ministerio. Después de todo, Él me estaba usando poderosamente. Aunque lo intenté como pude, no logré deshacerme de ese pensamiento. Se fue haciendo más y más fuerte hasta que el Señor orquestó las circunstancias para que saliera del ministerio. Finalmente hice lo que el Señor me había sugerido. Salí del ministerio y empecé a buscar un empleo, pero no pude encontrar uno. Rápidamente descubrí que yo no era tan valioso como había asumido. Piénselo. Cuando uno ha sido un evangelista, ¿qué pone en la lista de habilidades en una solicitud de empleo?
fuerte capacidad para predicar, hace excelentes llamados al altar, excelente interpretación bíblica. Desde un punto de vista práctico, uno sencillamente no tiene muchas cualificaciones para un empleo regular. Después de mucho buscar, finalmente encontré un trabajo como guardia de seguridad en un hotel de mediana categoría. Ese fue el único trabajo que pude encontrar. Ahora, usted debe recordar que la gente me había dicho que yo tenía mucho talento y que podía hacer cualquier cosa. Sin embargo, no me tomó mucho tiempo aprender que eso no era cierto. Aprendí que sin la bendición de Dios usted no puede hacer cualquier cosa. Es solamente la bendición de Dios la que hace que tenga éxito verdadero. Y así fue como aprendí una lección muy importante. Una lección que nunca había aprendido sin haber salido del ministerio. Después de un mes de trabajo en las noches como guardia de seguridad en el hotel, sentía que había dado grandes zancadas hacia la humildad. Decidí que quizás estaba listo para regresar al ministerio, de manera que visité el ministerio de James Robinson a ver si tenían alguna plaza vacante. Me alegró descubrir que ellos necesitaban un supervisor matutino en un centro de oración de las 5 de la mañana a las 2 de la tarde. Eso definitivamente sonaba mejor que el horario nocturno que había estado trabajando en el hotel, así que tomé el trabajo. Mantenga presente que yo había sido un evangelista asociado. Ahora estaba de regreso en el ministerio, pero trabajando como un encargado de oración. Y Dios continuaba haciendo su obra para matar el orgullo en mi corazón. Como dije, en esa mañana en particular solamente Terry y yo quedábamos en el salón y yo estaba ocupado en el teléfono hablando con una mujer que había llamado para pedir oración. Antes de colgar ella me dijo, su voz me suena familiar, así que empecé a contarle exactamente quién era yo. Oh, tal vez me reconoce por las cruzadas, le dije. Yo soy un evangelista asociado aquí en el ministerio y solía viajar y predicar en las cruzadas. El salón parecía extrañamente quieto cuando colgué el teléfono. Mi buen amigo Terry se volteó hacia mí y noté que había descolgado su teléfono. ¿Te puedo hablar un minuto?, preguntó. Robert, dijo, amablemente. Estoy muy contento por lo que haces ahora. Me doy cuenta que mucha gente no estaría dispuesta a hacer lo que tú haces y estoy muy feliz de ver que estás dejando que Dios obre en esta área de tu vida. Sin embargo, quiero preguntarte algo. ¿Por qué le dijiste a esa señora que eras un evangelista asociado? Tú ya no lo eres y lo sabes. Tú sabes que eres el encargado de oración. Poniéndome a la defensiva dije, bueno, yo solía ser un evangelista asociado y simplemente pensé que ella podía ser bendecida al saberlo. ¿Bendecirla? Mis palabras parecían huecas y forzadas incluso para mí. Realmente no estaba muy seguro de por qué le había dicho eso a ella. Así que pregunté a Terry, cuando estás con alguien en el teléfono, ¿alguna vez le dices que tú eres el yerno de James Robinson? No. ¿No crees que sería de bendición para alguien que llame saber que tuvieron la oportunidad de orar con el yerno de James Robinson? Terry soltó un profundo suspiro. Bueno, respondió, si ellos fueran bendecidos por eso, entonces estarían siendo bendecidos por la razón incorrecta. Nunca olvidaré las palabras que dijo después. Robert, yo te aprecio, pero vas a tener que llegar al punto donde tengas tu identidad en Cristo y no en lo que haces o en quién eres. Las palabras de Terry ese día traspasaron mi corazón. Aún así, Dios tomó esas palabras y empezó a usarlas en mi vida. De hecho, Él continúa usándolas hasta el día de hoy. Mire, aunque no lo sabía en ese momento, yo estaba en primeras etapas de la jornada hacia mi destino en Dios. Dios me había dado un vistazo de cómo quería usarme y del destino que Él tenía en mente para mí. Pero ahora yo estaba en medio de una prueba importante y tenía que pasar esa prueba antes de poder avanzar
a la siguiente fase en el camino a mi destino. Me da tanto gusto que Dios no nos reprueba en ninguna de nuestras pruebas. Si lo hiciera con seguridad me habría dado la calificación de 0 en las páginas de mi vida muchas veces. ¿No? Cada vez que fallamos, Él dulcemente escribe rehacer y nos permite seguir tomando la prueba hasta que la pasemos. ¿Por qué? Porque es solamente cuando pasamos la prueba que podemos entrar al destino que Él tiene planeado para nosotros. En ese punto todavía no había aprendido que un gran destino conlleva grandes responsabilidades, responsabilidades que requieren un carácter fuerte. Es fácil emocionarse acerca de los planes de Dios sin tener idea alguna acerca de la fortaleza que necesitamos para llevarlos a cabo. Pero Él sabe todo acerca de nosotros. Él conoce los sueños que tiene para nosotros y lo que será necesario para hacer la obra. Y Él quiere que estemos completamente equipados. Épocas de prueba. Puede ser que amemos a Dios y hasta puede ser que tengamos grandes sueños en nuestros corazones, que Él mismo haya colocado allí. Todo eso es maravilloso, pero sin el carácter de Dios en nosotros, no llegaríamos muy lejos. Primera de Corintios 10:13 dice que Dios nunca nos permitirá que seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. En otras palabras, Él no permitirá que nos metamos en una situación que no tengamos la fuerza para manejarla. Por eso, Él nos permite atravesar pruebas en el camino del sueño al destino, pruebas que nos preparan para tener éxito cuando lleguemos allí. Yo no era el primer joven que se encontraba aparentemente desviado de un sueño dado por Dios. Hace miles de años, un joven llamado José también recibió un sueño de parte de Dios, y no pasó mucho tiempo antes de que él también se encontrara en medio de una prueba inesperada, una prueba que probablemente no parecía alinearse del todo con el sueño que Dios le había dado. Esa prueba era solamente el inicio de una larga temporada de pruebas para José. De hecho, él experimentó 10 pruebas distintas camino a su destino. Pero después de haber pasado esas pruebas, él entró en el glorioso cumplimiento del sueño de Dios. Andar en la plenitud de ese sueño no solamente fue una gran bendición para José, sino que también por cientos de miles de personas que vinieron después de él. Yo creo que cada uno de nosotros encontrará esas mismas 10 pruebas en el camino a nuestro sueño, a nuestro destino. Y al igual que José, tendremos que pasar estas pruebas para ver el sueño cumplido. La prueba del orgullo. Revelar el orgullo interior. De manera muy interesante, la prueba de José fue la misma que yo estaba enfrentando cuando era joven. Aquel día en el centro de oración. Es la que llamo la prueba del orgullo y es una muy importante. José la experimentó, yo la experimenté y estoy convencido de que cada uno de nosotros tendrá que pasar por esta prueba antes de que podamos avanzar a nuestro sueño y a nuestro destino. Génesis 37 describe cómo José recibió primero el sueño de Dios y cómo lo manejó cuando el sueño llegó. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí
Estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he tenido otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban sobre mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Génesis 37, 2, 11. Antes que nada, tenemos que maravillarnos ante el hecho de que José haya compartido su sueño tan entusiastamente con sus hermanos mayores, especialmente cuando la Biblia nos dice que sus hermanos ya lo odiaban y no tenían ánimo para hablarle. Génesis 37, 4. Creo que no es de sorprendernos que su respuesta haya sido menos que entusiasta. Aún así, José estaba muy emocionado acerca del sueño que Dios le había dado. Independientemente de las consecuencias, él sencillamente tenía que informarles a todos acerca de ello. Poco sabía de lo que le aguardaba a él y a su sueño. A pesar de que José tenía 17 años cuando recibió su sueño de parte de Dios, no fue sino hasta que tuvo 30 años que él empezó a cumplirlo. Vea Génesis 41-46. Así que podemos ver que pasaron 13 largos años antes de que José empezara a dar los primeros pasos en su destino. ¿Qué podría explicar la brecha de tan largo tiempo entre el sueño y el cumplimiento? Después de todo, parecía obvio por el sueño que José estaba destinado a tener mucho poder e influencia. Sin duda sus hermanos sentían envidia después de escuchar el sueño. Aunque se hayan burlado del sueño en su cara, el padre de José tampoco descartó el sueño por completo. La Biblia dice que su padre le respondió acerca de ello, pero luego él reflexionó sobre lo dicho. Génesis 37:11. Sin embargo, había una prueba en el horizonte para José. Algo estaba obstaculizando el avance de José hacia el destino que Dios le había mostrado, y José estaba a punto de tener una oportunidad para enfrentar ese obstáculo y tratar con él. La razón para esa prueba era en realidad muy simple. José tenía orgullo en su corazón. Es importante notar que José tenía orgullo en su corazón antes de que le hubiera recibido el sueño de parte de Dios. La Biblia dice que José apacentaba el rebaño con sus hermanos y que él trajo a su padre un mal reporte de ellos. Génesis 37:2. No importa de qué se trataba el mal reporte. Tal vez los hermanos de José no eran exactamente perfectos y sin duda ellos podían haber merecido alguna corrección. Pero este versículo revela que José pensó de sí mismo como alguien calificado para hacer ese tipo de juicios acerca de ellos. Él hasta ahí se hizo cargo de ver que ellos fueran corregidos, aunque ellos eran mayores y más experimentados. Cada vez que hacemos un juicio en el comportamiento de los demás, eso revela una actitud de orgullo de nuestra parte. Y parece que José tenía una actitud orgullosa. Dios sabía que José era orgulloso. Aún así, Él le dio un sueño. Sin duda, el destino de José es evidencia del principio bíblico que nos asegura que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Dios tenía en mente un gran destino para José, y él sabía que la actitud orgullosa tenía que irse si José iba a tener éxito.
Usted se preguntará, ¿por qué Dios le daría un sueño tan grande a un hombre tan joven? Especialmente cuando él sabía que José ya tenía orgullo en su corazón. ¿Por qué no esperar hasta que él fuera un poco mayor, un poco más sabio, un poco más humilde quizás? La respuesta es verdaderamente muy sencilla. Dios había planeado que José entrara en el sueño a la edad de 30 años, y él sabía que eso nunca sucedería hasta que José tratara con ese orgullo. Así que Dios permitió que José viera el gran sueño a los 17 años de edad, de manera que el orgullo en su corazón fuera expuesto y resuelto. José falló la primera prueba, sí, pero Dios sabía que él fallaría. Recuerde, aunque fallemos, en realidad nunca reprobamos la prueba con Dios. Sencillamente, continuamos tomándola una y otra vez hasta que la superemos. Al darle el sueño a José, Dios estaba ayudándolo a tomar los primeros pasos necesarios hacia su destino. ¿Cómo? Revelando el orgullo en su corazón y permitiendo que José empezara a trabajar en pasar la prueba. Cada uno de nosotros trata con el orgullo y cada uno de nosotros tiene que pasar la prueba del orgullo algún día. Tal vez tengamos que disminuir más y más antes de finalmente pasarla. Pero Dios se hará cargo de que pasemos esa prueba de alguna manera. Nunca olvide la verdad de la promesa que se encuentra en Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios tiene grandes sueños para todos nosotros, así como los tuvo para José, y Él va a perseverar en su búsqueda para deshacerse de cualquier cosa que se interponga en el camino. Es probablemente que Dios le haya dado a usted un gran sueño y le haya revelado un destino grande que Él ha planeado para usted. Pero si se vuelve orgulloso acerca de eso, no podrá entrar a ese destino. Recuerde, si no puede manejar el sueño, jamás será capaz de manejar el destino. Y Dios no permitirá que usted sea tentado más allá de sus fuerzas. Así que, si parece que usted está atorado entre su sueño y su destino, permita que Dios trabaje en su corazón. Él puede haberle dado un gran sueño ahora con un propósito de revelar un asunto que ya estaba allí. De manera que usted pueda tratar con eso y seguir adelante. Él quiere llevarle al lugar donde Él pueda guiarle a su destino. Luchar con el orgullo. No debería sorprendernos que el orgullo sea a menudo la primera y más frecuente prueba que enfrentamos. Después de todo, el orgullo es el pecado original, principal. Es el pecado que hizo que Lucifer cayera. Isaías 14:12-13. Y fue una atracción al pecado lo que Satanás usó para tentar a Adán y a Eva para que cayeran también. Vea Génesis 3:5. Obviamente, el orgullo y la caída están ligados estrechamente. Vea Proverbios 16:18. Si somos honestos, admitiremos haber tenido que tratar con el orgullo en una u otra ocasión. Aun cuando ya hayamos pasado la prueba del orgullo varias veces, probablemente continuaremos tomando esta prueba mientras vivamos, solo que en niveles diferentes. Es un poco parecido a un tema fundamental en la escuela, como las matemáticas. Posiblemente la hayamos pasado en el 3er grado, pero necesitaremos pasarla nuevamente en 4º grado. Una vez la hayamos pasado en el 4º grado, necesitaremos pasarla en 5º y así sucesivamente.
La buena noticia es que cada vez que pasamos una prueba con Dios, recibiremos un nuevo nivel de responsabilidad en su reino. Pero con cada nuevo nivel de responsabilidad enfrentaremos un nuevo nivel de prueba en el área del orgullo. El problema está en su lengua. La siguiente es una guía sencilla para todo el que quiera pasar la prueba del orgullo. Cuando usted reciba el sueño, no presuma acerca de ello. José cometió ese error cuando les contó a sus hermanos sus sueños. Las escrituras dicen que sus hermanos lo odiaban por causa de sus sueños y de sus palabras. Génesis 37:8, énfasis añadido. No eran solamente los sueños de José lo que ofendían a los hermanos, era la manera en la que hablaba de ellos, la forma en la que él hablaba de sí mismo. En otras palabras, José estaba presumiendo. Ahora, presumir es una señal de inmadurez, pero debemos tener un poquito de paciencia con él en esto. Después de todo, él solo tenía 17 años. Pero los que tienen 17 años no son los únicos que presumen. Desafortunadamente, muchos de los que tienen 35, 50, 60 también presumen. Parece que toda persona que es susceptible a alardear o a autopromoverse, al igual que toda persona es susceptible de tener orgullo e inseguridad. Si queremos avanzar hacia nuestro destino, tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque en la Biblia, Santiago nos dice que quien puede controlar su lengua es una persona perfecta. Vea Santiago 3:2. Capaz de controlar el resto de su cuerpo también. Así que, si usted quiere tratar con el orgullo en su vida, va a tener que controlar su lengua. Si usted no puede controlar sus palabras, nunca va a alcanzar el destino que Dios tiene para usted. Esto no se aplica solamente a las palabras vanidosas, también se aplica a las palabras de ira, crítica o cualquier otra palabra que sea contraria a las palabras y la voluntad de Dios. Pero el área de la presunción es ciertamente un buen lugar donde empezar. Así que no presuma acerca del llamado de Dios en su vida. No presuma acerca de los dones que tiene. No presuma acerca de las cosas que ha hecho para Dios o las cosas que va a hacer para Él. He notado que tan pronto como empezamos a hablar acerca de lo que Dios ha hecho por medio de nosotros, pareciera que Él inmediatamente deja de hacer cosas por nosotros o a través de nosotros. Dios no compartirá su gloria con nadie, así que cuando empezamos a tomar la gloria destinada a Dios y la disfrutamos nosotros, la unción del Espíritu Santo nos deja. Mantengamos la conversación centrada en Dios y todo lo que Él ha hecho, no sobre nosotros. Cuando el enfoque está en nosotros o aún en lo que Dios ha hecho a través de nosotros, estamos dando un paseo por la pendiente resbalosa del orgullo. Desafortunadamente, para que algunos de nosotros logremos manejar nuestro alardeo, sencillamente necesitamos dejar de hablar por un tiempo. Porque cuando hablamos, alardeamos. Cuando hablamos acerca de nosotros mismos. Si eso suena algo áspero, permítame decirle que hablo por experiencia propia. Me siento como un experto porque he fallado en este tema muchas veces. Hace años le pedí a mi esposa Debbie que me ayudara en esta área. Yo estaba empezando a preguntarme si tal vez tenía una tendencia a hablar demasiado, especialmente acerca de mí mismo. Así que le supliqué a ella que fuera sincera conmigo respecto a esto. Al principio ella estaba renuente a darme una respuesta, pero después de presionarla mucho, ella confirmó mis sospechas y algo más. En su estilo amable y amoroso, ella me hizo saber que iba en el camino correcto. Así que usé su ayuda para cambiar mi patrón de comportamiento. Le dije, cuando vayamos a comer
y hayan otras personas con nosotros. ¿Me darías un empujoncito si estuviera hablando demasiado? Si empiezo a hablar de mí mismo, dame una patadita debajo de la mesa. Mis piernas tuvieron moretones durante 4 meses. Tristemente yo no respondía a las primeras 2 o 3 pataditas, pero yo realmente quería la ayuda, así que pude mejorar en esta área. Necesitaba controlar mi lengua y estoy muy agradecido con Debbie por estar dispuesta a ayudarme. El verdadero problema está en su corazón. Es bueno tomar control de la lengua, pero hay otro elemento importante que necesitamos entender. Si tenemos problemas con el alardeo, este no es solamente problema de tu boca. El problema parece estar centrado en la boca, pero en realidad empieza en el corazón. Este es precisamente el punto que Jesús hizo en Mateo 12:34 cuando dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Mateo 15:18 él dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. La Biblia deja claro que si usted tiene problemas con lo que sale de la boca, necesita echar un vistazo dentro de su corazón, porque lo que haya en su corazón con el tiempo saldrá por su boca. ¿Alguna vez ha notado que el orgullo siempre tiene que ser escuchado? El orgullo tiene que dar su opinión siempre, se haya o no pedido una opinión. El orgullo tiene que tener una voz. El orgullo siempre tiene que decirle a todos quién es Él, qué ha hecho y todo lo que va a hacer para Dios. El orgullo simplemente no puede estar callado. Es bueno domar la lengua y todos necesitamos disciplina en esta área. Pero si el orgullo está en su corazón, con el tiempo encontrará la forma de salir por su boca, sin importar cuánta autodisciplina usted aplique o cuántas pataditas debajo de la mesa reciba. Lo que realmente debe suceder es que Dios haga una obra en su corazón, porque cuando Dios está dentro de su corazón, Él puede empezar a tratar con las raíces del orgullo. La raíz del orgullo. Una razón por la que el orgullo tiene una tendencia a seguir apareciendo es que nosotros con frecuencia intentamos tratar con el fruto en lugar de llegar a la raíz de ello. Cuando vamos al fruto del orgullo en nuestras vidas, nos gusta sacar las tijeras para podar y cortar las hojitas. Quizás hasta arranquemos algunas ramas por aquí y por allá. Pero si no tratamos con la raíz del orgullo, este sencillamente continuará apareciendo en nuestras vidas, prolongando nuestras pruebas y retrasando nuestro destino. Hay una raíz de orgullo que debe ser removida o continuamente luchando en esta área, la raíz de la inseguridad. Si usted conoce a una persona orgullosa o usted conoce a una persona que en realidad es insegura, él o ella pueden estar tratando de enmascarar esa inseguridad con grandes palabras pomposas, las cuales ciertamente parecen y suenan como el orgullo, pero en realidad son inseguridad. Para ponerlo de otra forma, el fruto, el orgullo, es lo que el mundo ve porque sale por nuestras bocas. Pero lo que ellos no ven es la inseguridad en nuestros corazones. La inseguridad es la causa del problema. Es por eso que nosotros nunca podemos tratar exitosamente con el orgullo, a menos que tratemos con nuestra inseguridad. Nuestro propio sentido de inseguridad y los sentimientos de inferioridad que la acompañan son el combustible para nuestro comportamiento orgulloso. La inseguridad nos hace sentir que tenemos que hacerle saber a todos quiénes somos y lo que hemos logrado. Esa es una razón por la que el orgullo se manifiesta a sí mismo con frecuencia en el alardeo. Alardear es realmente una manera de tratar de alcanzar una sensación de seguridad y aceptación, asegurándonos de que todos sepan exactamente cuán especial somos.
Si lo vemos más de cerca, podemos ver algo detrás de la sensación de inseguridad. Es el temor a que la gente no nos acepte o no nos valore a menos que sepan cuán grandes somos. Así que hablemos acerca de nosotros mismos con la esperanza de ser considerados dignos de ser aceptados por los demás. Sin embargo, hay un defecto fatal en nuestra lógica, nuestros logros, sin importar cuán impresionantes, no son los que nos hacen valiosos. Incluso nuestros sueños que provienen de Dios, tan maravillosos e inspiradores y asombrosos que puedan ser, no nos definen. Como creyentes nacidos de nuevo, somos hijos e hijas del Rey, lavados con sangre. Esa es nuestra verdadera identidad. Eso es quienes somos. Tenemos que llegar a estar cómodos y seguros en esa identidad, y cuando lo estemos, el orgullo y la inseguridad ya no tendrán poder para nosotros. No sé si usted ha notado esto, pero el presidente de los Estados Unidos no siente la necesidad de decirle a la gente que él es el presidente. Piénselo. ¿Puede imaginarse al presidente entrando en el salón y anunciando: oigan, pongan atención, yo soy el presidente, el comandante en jefe, el líder del mundo libre? Sí, señor, a mí me dicen señor presidente. No, él sabe que él es el presidente, así que no necesita decirle a nadie quién es él. ¿Se da cuenta que Jesús tampoco tuvo que decirle a nadie quién era él? Jesús sabía exactamente quién él era. Pero cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, lo primero que Satanás hizo fue tratar de crear inseguridad acerca de su identidad. Vea Mateo 4 del 1 al 3. Lo primero que Satanás dijo fue: si eres hijo de Dios. Mateo 4:3. Y luego Satanás trató de tentar a Jesús para que demostrara algo. Pero Jesús ni siquiera honró el desafío con una respuesta directa. Jesús sencillamente respondió: escrito está, escrito está, escrito está. Mateo 4:4, 7 y 10. Jesús pudo haber dicho: oh sí, yo soy el Hijo de Dios, dame un minuto, Satanás, permíteme decir una cosa o dos acerca de mi posición como Hijo de Dios. En lugar de eso, Jesús dio un hermoso ejemplo de seguridad. Él se apoyó en la sencilla verdad de las palabras de su Padre, y todo lo que Él espera de nosotros cuando somos tentados con la inseguridad es volver a lo que Dios, nuestro Padre, ha dicho acerca de nosotros y apoyarnos en esa verdad. Exploremos algo de lo que Él ha declarado acerca de quiénes somos nosotros. Su identidad en Cristo. Es vital que comprenda que la clave principal para la victoria sobre el orgullo y la inseguridad está en conocer quién es usted en Cristo. Jesús sabía quién era Él en su relación con el Padre, así que Él no tenía que probar nada acerca de sí mismo. De la misma manera, nosotros debemos llegar a un punto donde nuestra identidad esté en Cristo y en nuestra relación con Él, no en lo que hacemos por Él. Si nuestra identidad estuviera en lo que nosotros hacemos o el nombre que nos identifica a nosotros mismos, estamos fallando la prueba del orgullo. Entonces, ¿cómo podemos quitar la raíz de inseguridad y evitar que el orgullo se desarrolle en nuestras vidas? Con dos armas poderosas: sabiendo quiénes somos y recordando quiénes éramos. Antes que nada, tenemos que saber quiénes somos. En resumen, somos hijos del Rey, amados y queridos por el Creador del universo, poderoso y soberano. Es fácil estar seguros, porque sabemos que nuestro Padre Celestial nos ama, y realmente no importa si los demás lo saben o no. No necesitamos alardear o decírselo a alguien, porque sabemos en nuestros corazones que somos sus hijos, y eso es lo que realmente importa. Saber esto, verdaderamente saberlo, es la muerte de la inseguridad. Pero, ¿qué hay del orgullo?
¿Pueden las semillas de su flor llenar nuestros corazones aún? ¿Cómo podemos estar seguros que nunca más volveremos a ser tentados con el orgullo? La manera en que tenemos que tratar con el orgullo es recordarnos a nosotros mismos quiénes solíamos ser. Recordar que fuimos adoptados. Mire, aunque somos totalmente hijos del Rey, sabemos que no nacimos en un palacio, sino que vinimos al mundo como mendigos, simples plebeyos en la aldea. Pero el Rey vio por la ventana de su castillo y se enamoró de nosotros. Entonces, él dejó el castillo y vivió como un indigente en la aldea para ganar nuestros corazones. Y cuando él ganó nuestro corazón, nos adoptó y nos llevó de regreso a su castillo para que viviéramos como sus amados hijos para siempre. Sí, estamos seguros en él. No tenemos que decirle a nadie quiénes somos, porque ahora vivimos en el palacio. Somos hijos del Rey. Sabemos que somos sus hijos amados. Podemos estar seguros en eso por toda la eternidad. Pero también podemos tener victoria sobre el orgullo, porque sabemos lo que solíamos ser. Sin él no éramos nada. Jesús nos los declaró en Juan 15:5 cuando dijo: separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Nueva versión internacional. Hay una maravillosa sensación de seguridad en saber estas dos verdades. Es liberador estar en el salón lleno de extraños y no sentir la necesidad de decirles lo que ha logrado o quién es usted. Cuando pasamos la prueba del orgullo podemos ser un don nadie o no hacer nada y todavía estar confiados, contentos y en paz. Porque el gozo más grande de nuestras vidas proviene de conocerlo a Él. Si Dios continúa usándonos para hablarle a la gente, eso es maravilloso. Y si Él usa a alguien más a un mayor nivel, eso es magnífico también, porque nuestro gozo más grande no proviene de lo que podemos hacer para Dios, sino está en recibir todo lo que Él ya hizo por nosotros. Está en conocerlo a Él y permitirle que trabaje en nuestras vidas, ayudándonos a cumplir el rol que Él nos ha dado. Permanecer en la verdad. He encontrado un método muy fácil para mantener frescas estas verdades diariamente. Yo paso tiempo con Dios. Es muy fácil ser humilde cuando has permanecido un momento en la presencia del Dios Santo. Si usted entra a su lugar de oración en la mañana y se encuentra con Dios, es muy difícil salir de esa reunión sintiendo orgullo. Cuando usted se reúne con Dios, puede ver cuán grande, cuán maravilloso, cuán sorprendente Él es. Usted recuerde el hecho de que ha sido solamente por su gracia que ha llegado hasta donde está. Usted sale de ese encuentro sabiendo exactamente quién es y a quién pertenece. Es la manera de aprobar y continuar aprobando la prueba del orgullo. Es además la manera de descubrir el sueño de Dios para usted. Si no está seguro acerca de qué es lo más grande y mejor que Dios tiene para su vida, puedo decirle la mejor forma de descubrirlo. Dese la oportunidad de conocer a Dios. Conozca a aquel que es el creador del sueño. Pase tiempo con Él. Y el Señor les dijo: escúchenme bien. Cuando haya entre ustedes profetas del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en su sueño. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia,
¿por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Esta escritura declara que Dios habló con Moisés cara a cara y abiertamente en el versículo 8, porque Moisés era fiel en toda mi casa. Versículo 7. En otras palabras, debido a que Moisés estaba buscando a Dios en primer lugar, Dios le habló a él como un amigo. Moisés no estaba buscando el sueño y no estaba buscando el destino. Él buscaba una relación con Dios. Él estaba buscando la presencia de Dios primero. Y debido a ello Dios dijo que Él se revelaba a Moisés cara a cara. Versículo 8. Moisés comprendió que había algo mucho más importante que conocer el sueño de Dios para su vida. Es conocer a Dios. Así que si usted no está seguro de que ha soñado Dios para su vida, quiero animarle, no busque el sueño, busque al dador del sueño. Busque aquel que no solamente le revelará el sueño, sino que además hará que suceda. Cuando llegue a conocer a Dios como amigo, Dios le hablará. Él le revelará su sueño para usted y luego Él le dará la capacidad para llevarlo a cabo. Discernir cuáles sueños provienen de Dios. Tengo que decir esto antes de ir más lejos. Usted podrá estar aferrándose a algunos sueños que no provienen de Dios. Todos hemos tenido algunos sueños, quizás de nuestra niñez, que en realidad fueron solamente fantasías mundanas. Por ejemplo, ¿recuerda cuando tocaba el saxofón en la secundaria? Usted tenía grandes sueños de convertirse en un músico famoso. Bueno, lamento ser quien le dé la noticia, pero esa compañía disquera probablemente no lo va a llamar. En un momento u otro tendremos que dejar ir a esas fantasías para poder abrazar completamente los sueños de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles sueños provienen de Dios? La única forma es conocerlo a Él, pasar tiempo con Él, llegar a conocerlo como amigo. A medida que conocemos al Señor, a medida que hacemos que hablar con Él de corazón a corazón sea un hábito, Él nos revela sus pensamientos más profundos. Es entonces que Él nos permite conocer los sueños que tiene para nosotros. En lo personal, verdaderamente creo que estoy entrando al destino que Dios tiene para mi vida, al andar en sus caminos que Él ha escogido para mí. Me doy cuenta que el destino de Dios es mucho mejor que el destino que yo pensé tener. Es por eso que no me es difícil soltar algo que no sea solamente su plan. He llegado a comprender que los sueños de Dios son mucho mejores que cualquier sueño que podamos soñar para nosotros mismos. El destino de Dios para nosotros es mucho más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Mientras más buscamos conocerle, más se profundizará este descubrimiento en nuestros corazones y mentes. Y a medida que nos aferramos a conocer a Dios, Él nos mostrará quiénes somos realmente en Él. Él nos ayudará a comprender la seguridad que tenemos como sus hijos e hijas. Entonces podremos pasar la prueba del orgullo y avanzar para descubrir el maravilloso destino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros.